llevo solamente haciendo entre 1 o 2 pasos. Es mucho más rápido de trabajar. ¿Cuál es el problema? Es que muchas veces se les olvida esto, entonces una vez hacerlo por aproximación, que es más lento, pero llega al resultado esencialmente. Además que también puede pasar que si yo no acierto con los valores que eligen, puede que nunca vaya a llegar a un resultado, sino que el resultado todo el rato esté cambiando. En cambio, cuando ustedes eligieron el miércoles, los valores se acercaban a un valor, a 4, a 10, a 0, pero si yo no elijo los valores correspondientes, nunca se va a dar ese valor. Si podrían estar toda la prueba haciendo la aproximación por límite, con tanteo, y nunca van a llegar. Entonces la aproximación por límite elemental les permite asegurarse de llegar al valor en concreto. Eso es lo importante. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Que dentro de todas las propiedades del límite, nosotros vamos a ocupar solo dos. Vamos a ocupar cuando tenemos un número dividido en una potencia o cuando tenemos una constante, que es lo que les voy a explicar ahora. Entonces, en palabras simples, lo que vamos a hacer es calcular con propiedades los mismos límites que estuvimos trabajando en la clase anterior. Entonces, dentro de esta definición propiamente tal, existen dos límites que son los que vamos a ocupar como propiedades y ustedes van a saber que eso lo pueden usar sí o sí. Entonces, el primero es cuando calculamos, y estos siempre van a ser límites al infinito, que fue la definición que nosotros podemos tener, cuando tenemos una constante dividido una potencia, entonces este valor siempre va a ser 0. Ejemplo. A esto me refiero con constante. Acuérdense, chiquillos, que cuando hablamos de constante es un número cualquiera, no hay letra propiamente tal. Esa es como la idea. Y lo otro, una potencia, chiquillos. X elevado a 1, o sea, a 2, a 3, a 4. En cualquier caso que sea así. Acuérdense que si la potencia está sola, X sigue siendo una potencia, solo que está elevado a 1. Entra dentro del mismo grupo. Cuando tenemos una expresión que se arma de esta manera, un número dividido una potencia, ustedes van a decir automáticamente que esto es 0. Y lo pueden simplificar dentro de su expresión. Más adelante van a entender por qué es necesario manejar este concepto, porque de hecho todo el rato vamos a estar ocupando esto. Entonces este es el primero. Y el segundo, chiquillos, que es más facilito, es cuando tenemos el límite de una constante. Chiquillos, el límite de una constante es el mismo valor. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo el límite de 18, si se dan cuenta, no hay ninguna letra. Entonces el límite va a ser el mismo valor. Son las dos propiedades que nosotros tenemos que manejar. O sea, el límite de un número cualquiera va a ser el mismo número, y cuando tenemos una constante dividiendo la potencia, ese límite siempre va a ser 0. Con estos dos, nosotros podemos hacer cualquiera de los ejercicios que ustedes estuvieron haciendo el miércoles, sin necesidad de cambiar. Esa es como la ventaja que les da saber trabajar con límites elementales. Cuidado, eso sí, porque existen muchos más, pero nosotros, por efecto del curso, por los tipos de funciones con los que vamos a trabajar, estos son los suficientes. Lo que sí, hay una cosita más que tenemos que averiguar antes de irnos directamente a tirarnos a hacer ejercicio, que es una propiedad que se da cuando la función está dividida, en el sentido de que es, no sé, una función más otra, o una función menos otra, que es el ejemplo que vamos a ver a continuación. Pero esencialmente esto es lo básico. O sea, si ustedes saben que tienen un número arriba, en una fracción, y abajo tienen una potencia, listo, 0, al tiro, por defecto. Si yo tengo una constante, es el mismo valor. Y ahí no necesitamos más detalle en ese caso.
¿Por qué en esta situación se da el 0, chiquillos? Porque mientras más grande este valor, la división se va achicando poco a poco. Ustedes lo comprobaron cuando iban haciendo las evaluaciones. Por 10, por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000, por 1.000.000. El número de abajo es muy grande y el de arriba se sigue manteniendo. Entonces, se mantiene 1, se achica 1. Entonces, esto lo pueden probar así como 1 partido 2, 1 partido 20, 1 partido 200. Y así sucesivamente. Si van calculando los resultados, el resultado de la fracción cada vez más chica. Hasta que llegue un punto en que sabes que déjate de dividir 0. Porque ya el valor es tan pequeño que su calculadora ni siquiera lo va a soportar. Entonces va a decir 0 al tiro. Por eso es que explicamos en el caso de los límites elementales. Sí, de los elementales. Entonces siempre cuando yo tengo una potencia abajo, y entiéndase que esta letra, chiquillos, es la misma que va a estar acá. Porque si fuera otra, pasaría a ser como en este caso, sería una constante. Pero nosotros siempre nos van a estar trabajando aquí para simplificar nuestra vida con X. No les van a cambiar la letra en ese caso porque ya suficiente tienen con todo el resto de la materia como para tratar de complicarles más la existencia en el caso de los... ¿Pero eso aplica en los números así como fácil? Como por en todos. El caso de... Pero usted cuando tiene, no sé, como cuando tengan que hacer alguien. Eso es que hay que hacer un pequeño cambio en esa función. Que es lo que voy a explicar ahora. Sí, pues vamos a tener que hacer una pequeña suciedad, por decirlo de alguna forma, en el ejercicio, que en palabras simples hay que transformar la función para poder ocupar o el límite de la alternativa o el de abajo. No, no lo vimos de esa manera. Esto es como verlo por pedacitos. Nosotros teníamos la función completa y lo que vamos a hacer en realidad es destrozar esa función para que nos queden expresiones o así o nos queden así. Y ahí nosotros podemos calcular de manera más rápida. Pero, tranquilidad, vamos por parte. Que tengo que explicarles estas cosas primero que son como las básicas para después irnos directamente por los ejercicios que estábamos viendo del miércoles. De hecho, vamos a ver algunos de los que hicimos ahí y se dan cuenta que vamos a llegar esencialmente a los mismos resultados. Ahora, lo que les decía anteriormente, una de las propiedades también que tienen los límites por defecto es que si yo tengo una función que está separada en dos, por una suma o por una resta, esto se separa en la suma o resta de límites individuales. Por ejemplo, si a ustedes les colocaran esta función que está acá, que si se dan cuenta son dos partes, tengo una fracción y un número. Yo esto lo puedo separar en dos. Límite de la fracción, límite del número. Y si se dan cuenta aquí ya puedo resolver el primero. Porque como es constante, va a ser el mismo número. Esto de acá lo tenemos que arreglar para poder resolverlo. Pero esto es una propiedad que les va a servir cuando la función que le entregan tiene una suma o una resta. Porque si es una sola, voy a aplicar el límite directamente a la función. Pero cuando tienen dos cosas adentro, yo solo puedo separar en dos límites independientes. ¿Cuál es la idea con esto? Que no tengan que hacer la resolución, por ejemplo, de esto como fracción, hacer la resta de fracciones. A nosotros no nos interesa eso porque en realidad ustedes tampoco lo aprendieron acá. Ustedes cuando tenían esta situación tenían que separarlo sí o sí o aplicaban calculadora para resolver. Pero nosotros nunca aprendimos manualmente a hacer esto como transformarlo en una única fracción. No necesitamos. Aquí lo podemos separar y así podemos irnos deshaciendo poco a poco de algunas partes de la expresión. Hay un ejercicio dentro de la guía que trabaja así, entonces ahí lo vamos a volver a como mencionar. Pero es importante que tengan en cuenta esto. O sea, yo puedo separar un límite en dos si es que está entre medio con sumas o restas. ¿Qué es lo que está explicado acá? Si yo tengo dos funciones sumándose, puedo calcular el límite por separado. Si se están restando, también se queda una separación de límites en ese caso. Aquí principalmente entender que ustedes pueden ocupar la propiedad y que no es que estén haciendo algo malo, que a veces creen eso. Entonces aquí vamos a colocar el ejemplo, que tenemos, de hecho voy a ocupar el mismo ejemplo que tengo ahí. En dos. Esto principalmente de poder separar les permite trabajar en particular con los límites elementales de manera más simple. Por ahora nos interesa resolverlo porque, vuelvo a repetir, lo que estamos viendo ahora son tres características algebraicas que pueden utilizar cuando tienen en este caso la expresión. Ahora, lo que nosotros necesitamos saber, que era lo que decían sus compañeras, es como profe, nosotros no hemos visto esas expresiones tan simples. Y tienen toda la razón, porque tenemos que ir a generarlas, obviamente, para poder aplicar los límites en este caso. Y eso es lo que para el que tenía la presentación impresa, donde salía, y que de hecho al principio lo coloco, antes de que se vuelva loco haciendo aproximaciones, evaluando así,
podemos hacer una. Yo lo que tengo que hacer en este tipo de ejemplos es que tengo que arreglar la expresión de tal manera que yo pueda ocupar algunas de las cosas que les acabo de conversar, que en este caso son la aplicación de los límites directamente, o en algunos casos tener que separar términos y calcular los límites respectivamente. Y aquí partimos por un ejemplo antes de entrar con la aplicación. Dígame. Ahí en el límite, cuando los separan, que al menos 5 pasa a Es que el menos lo tiro para adelante. o para Menos. la separación. Sí, pues la separación. Si también la otra opción tuya sería, pongo más, le pongo el menos adentro. Es lo mismo en ese caso. O sea, al final el menos no se pierde, si eso es lo que quiero dejar claro. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podemos calcular el límite de esa cosa? ¿Por qué parto con ejemplos de este estilo? Porque si ustedes se dieron cuenta, varios de los ejercicios que hicieron el miércoles eran de esta forma, como una fracción de dos polinomios en ese caso. Pista, los límites que les van a preguntar en una prueba, en un examen, son de este estilo. Este tipo son las funciones que nos van a molestar. Entonces, ustedes ya el miércoles aprendieron a calcularlos con aproximación. Elegía unos 4 o 5 valores grandes y ya sabía que iba a llegar a un resultado. Entonces, en este caso, como nosotros ya hoy día no vamos a hacer eso, ya después eso va a quedar a decisión propia. ¿Cómo resuelvo esta cachinada entonces? Eso es lo que nos interesa. Nuestro objetivo es tratar de resolver el límite sin aproximación y ocupando en este caso las propiedades que conversamos recién. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso, chiquillos? En este tipo de ejercicios, cuando yo tengo una fracción generalmente con potencias, voy a buscar la potencia con el exponente más alto. Eso es lo primero. Entonces, uno, buscar la potencia con el exponente más alto. Entonces, chiquillos, de los 4 términos que tenemos acá, ¿cuál es el exponente más alto? El 3. Entonces, en este caso, para el ejemplo, sería el x elevado a 3. Eso es lo primero. Tenemos número solo, sirve x elevado a 3. Entonces, lo identificamos. Segundo paso. Lo que voy a hacer en este caso es, con este término que identificaron, van a dividir cada expresión dentro de su función. Te lo voy a anotar acá. Por eso este primer ejemplo que les muestro acá lo ocupo sin contexto, porque aquí me interesa lo mismo que les dije el miércoles, que entiendan el procedimiento y de ahí nos tiramos con los ejercicios, porque después va a ser relativamente sencillo. Entonces, lo que voy a hacer en este caso es que, literal lo voy a hacer caso, 4x cubo dividido x elevado a 3 más 1 dividido. Cuando digo literal cada término, es que todos los divido. Ahora van a empezar a entender por qué tenemos que hacer esto. ¿Por qué no tengo que hacer a todo para no alterar la función original? Porque si lo hago solo arriba o solo abajo, ya no estaríamos trabajando con la misma función. Si yo lo hago a todo, entonces sigo manteniendo la función que estamos trabajando originalmente al principio. ¿Ya? Por eso que se le hace a todo lo que yo veo ahí. Lo que está en negro es la función original, lo que está en verde fue lo de hacer ahora de dividir toda la expresión directamente. ¿Qué me iba a preguntar, joven? Casi que se me olvidó. Si esa línea que acabas de hacer es porque al final esos dos números quedan uno partido en el otro. Sí. Sí. Estas son como las divisiones chiquititas y esta es la principal que es la que tengo acá. Si queréis incluso la coloco en rojo para que se entienda que esta de ahí es la misma división que tengo acá. ¿Ya? Como para entender que sigue siendo la separación de primer polinomio, segundo polinomio. Y acá siempre rellenar esta cosa. Lamentablemente hay que ser purista. O sea, me gusta ser no tan purista, pero aquí hay que respetar eso. Ahora, si se empiezan a dar cuenta al hacer esta división de cada término, empiezan a aparecer expresiones de este estilo, que es lo que andábamos buscando. Y también pasa otra cosa, chiquillos, tengo x cubo arriba, tengo x cubo abajo. Se van, o se simplifican, que disfrutan hacer eso ustedes, y me quedo solamente con el 4.
En el de acá me queda exactamente lo mismo, porque no se le hace nada. Aquí, chiquillos, lo mismo. Esta es la mejor parte cuando estamos haciendo esto porque hace que el ejercicio se resuelva. Y acá, chiquillos, tengo x arriba y tengo x3 abajo. Claro, se me va esta de acá y aquí paso de 3 a 2 porque eliminé una de arriba. Entonces esto me quedaría más 1 partido x cuadrado. ¿No les empieza a ser un poquito familiar esto de acá con lo que tengo aquí? Un número dividiendo una potencia. Y los demás que me quedaron, puros números. Oh, qué loco. ¿Dónde teníamos puros números? En el otro. Las dos propiedades que vimos, o los dos límites elementales que vimos recién. Ahora, ¿qué fue lo que les acabo de decir respecto a cuando tengo una suma o resta de cosas? Que se puede separar. Que se puede separar. Es decir, toda esta cosa de acá la puedo calcular en límites individuales en cada uno. Entonces me va a quedar límite de una constante, límite de esta cosa, límite de una constante, límite de esa cosa. Van combinando las tres cosas que nosotros vimos. O sea, nuestro objetivo al pasar de aquí para acá es generar estas dos. Sí o sí van a llegar o a esto o a esto. No les puede quedar alguna otra cosa rara. Si les queda alguna otra cosa rara, significa que simplificaron mal o a lo mejor cuando hicieron el primer paso no dividieron por la potencia más alta. Y ahí hay que devolverse al paso anterior. Pero vamos a ver que eso siempre no va a... ¿Ah? Sí, pues, acuérdense que teníamos una arriba, 3 abajo, se me va la de arriba, entonces de 3 bajo a 2. Si por ejemplo arriba hubiera tenido 2, se me van las 2 de arriba y abajo me quedaría solo una. Sí, ahí voy descontando por decirlo de alguna manera. No sé si lo hago aquí, no, lo voy a hacer al otro lado porque es que... Entonces, ahora esto nos va a quedar así. 4. Esto era 1 partido del cubo. Entonces, en este paso, chiquillos, ustedes ahora aplican los límites elementales. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué es lo que va a pasar? En los primeros nos queda el mismo valor, límite de una constante, mientras que en los segundos, 0. Si les gustaba a ustedes en ese caso simplificar, esta es la mejor parte cuando están haciendo límites, que se hace. Lo que estoy aplicando aquí es la segunda, o en ese caso, perdón, el primer límite elemental. Un número dividido en una potencia. Eso siempre va a ser 0. Entonces al final lo que me termina quedando es que su superlímite de la función original, simplemente, aquí yo la escribo completa porque es con lo que empezamos, esto finalmente queda 4 partido 2. Y chiquillos, eso da 2. Entonces, el límite cuando el x tiende a infinito de esta división de polinomios no puede estar la función original. No, ahí volvemos ya a la función original. ¿Se acuerdan de que nosotros lo que estamos haciendo es arreglar matemáticamente la función para poder ocupar o el límite de la constante o el límite de una potencia? Para eso lo hacemos principalmente. Ahora, ¿cómo ustedes podrían terminar comprobando esto? Pesquen esta función y apliquen el límite por aproximación. Evalúenlo por 10, 100, 1000, 10.000. Lo que va a pasar es que van a llegar a 2. O va a ser un número cercano, lo más seguro 1,99999, que fue lo que estuvimos haciendo el día miércoles directamente. La idea con esto, si recapitulamos, es 1. Cuando yo tengo en este caso la división de dos polinomios propiamente tal en una fracción, me fijo primero cuál es el exponente más alto. Luego de eso, esa potencia divido todos los términos que están dentro de los dos polinomios, que fue lo que hicimos acá. Una vez que ya está todo dividido, empiezan a arreglar, que generalmente siempre va a estar esta simplificación. Ordenan así. Entonces se van a dar cuenta que en algunos casos les van a quedar números y en otros les va a quedar algo dividido esta potencia. Y luego, por la propiedad de que yo puedo separar los límites, la idea con eso es poder aplicar los límites elementales.
Finalmente, ya despejando todos los ceros que están ahí, me quedo solo con los números. Y ahí resuelvo la división, suma, resta o la cosa que les vaya a quedar. Que les van a quedar números siempre, si eso es lo importante. ¿Tú lo puedes explicar, Rayo? Voy para allá, tranquilo. Ya. ¿Hasta dónde por lo menos del lado izquierdo está ahí? No, pero es que la derecha no. Ya. De aquel, lo que hicimos fue esto. De hecho, es lo mismo. ¿Ya? Ya. Lo que hice ahora es que el límite que es de toda la función lo separé en cada uno de los términos. Que es la propiedad que nosotros vimos recién. Si yo tengo dos o más expresiones, lo puedo separar en el límite de cada uno de los términos. Que fue lo que teníamos acá arriba. Viste que acá yo tenía la función, o sea, tenía la fracción y el número, y lo puedo separar en límites individuales. Ya, eso fue lo que hicimos acá. De uno lo separamos en cada uno. Ya, y ahora en ese punto aplicamos los dos límites que les enseñé al principio. Si tengo un número con una potencia, entonces ese límite solo individual va a ser 0. Si tengo el límite del número, va a ser el mismo número. ¿Qué es lo que tenemos acá? Si te das cuenta en los primeros, límite de 4, por eso 0. Y en estos casos de acá, 0. ¿Ya? Entonces pasamos de esto, que al final nos termina quedando 4 partido 2. Porque nos queda solo lo del lado izquierdo, por eso se fueron. Ya, ¿y 4 partido 2? Eso. Ah, bien. Sí, sí hay que ir por partes, si no es... propiedad. Ahora ¿Y qué es otro ejercicio? ¿Cuál? Donde puso propiedad, límite de dos. Ah, esto de acá. Que yo si tengo una suma o resta de dos o más expresiones, yo la puedo separar en los límites de cada uno de ellas. Es propiedad. No es que es... Eso no lo hicimos. Ah, No, esto es como la tercera propiedad si lo queremos ver. Las dos primeras eran las propiedades con un número con una potencia, el límite de una constante. Y la tercera es esta que es como propiedad. Si yo tengo un límite gigante con muchas cosas adentro, yo lo puedo separar en los límites de cada una de las cosas que están adentro, que fue lo que hicimos acá. Por eso es que pasamos de la línea que está allá abajo a esta de acá. Porque al final lo que a mí, yo no puedo aplicar la propiedad directamente en todas las flexiones, pero sí la puedo aplicar en cada uno de los términos que están adentro. Eso es lo que te permite esa propiedad. Por eso puede ser con más o con menos. Profe, esa estructura que la última dos partes, donde dice límite, sí, eso hay que hacerlo, ¿cómo decir? Hay que repetir, hay que volver a poner ahí el límite inicial. Lo que pasa es que, por ejemplo, como es el primer ejercicio lo estamos haciendo así, pero por ejemplo tú en la segunda línea que tenemos, que es cuando estamos haciendo la división por cada uno de los términos, tú después al tiro te puedes saltar ahí. Ah, yo con 4 partidos en 2. Sí. Si tú te puedes saltar también, lo que pasa es que acá lo estamos haciendo porque es primera vez, ¿cachai? Sí, porque no puedo. Pues imagínate si yo de allá me salto para acá. Me van a preguntar, profe, ¿de dónde salió el 4? ¿De dónde salió el 2? ¿De dónde salieron eso? Son las simplificaciones. Lo que pasa es que tienen que pensar que en los ramos anteriores, en nivelación o en álgebra, poco y nada veían de simplificación. Entonces aquí hay que ser un poquito más cuidadoso con esto, de a dónde salen las cosas. En el segundo ejemplo que voy a hacer, voy a repetir lo mismo. Ya después empiezan a poder omitir información o pasos de ustedes, pero eso ya depende de ustedes. Pero Si el hay paso, que hacer todos los pasos. yo me puedo saltar cualquier paso. Sí. No va a estar mal. O sea, si yo no quiero Ahora- el límite 4, el límite eso, pero llego a lo mismo. O sea, Sí, si yo hago pero- eso, si yo no se puedo fallar. Sí, se lo pueden hacer, Ah, ya. pero ojo, el riesgo es de ustedes si se saltan pasos y hay errores en medio. ¿Cachai? O sea, claro, pueden saltarse pasos, no hay un problema, pero aténganse a las consecuencias, que si me como algún signo, me como algún número, el límite completo va a estar mal. Entonces, si tienen ese riesgo y lo pueden asumir, no hay problema. Pero yo recomendaría por lo menos los primeros no. Ya después cuando va a acabar tu ejercicio, ahí ya uno va cachando, hay ciertos pasos que tú te puedes saltar. ¿Sí o sí? De todas maneras, este ejercicio que expliqué acá, es que iba a quedar de criterio de cada uno. Acá, chiquillos, el ejercicio igual está explicado con el mismo paso a paso. Lo mismo que yo acabo de escribir extendido en la pizarra. Ven. Está las funciones originales. Lo está dividiendo a todos los términos. Después simplificó. Y acá ahora empieza a aplicar la definición de límite. Función igual que está elevado. En cualquiera, en realidad. Sí, al final el punto es si yo tengo. La idea es que siempre cuando hagan esta simplificación es generar un número dividido en algo. Que va a ser un x elevado a 2, x elevado a 3, a la que le. Pero ahí da lo mismo, si de hecho eso es lo bueno. O sea, si lo que te queda acá abajo es un x elevado a algo, tú sabías al tiro que esa expresión es 0. Al tiro. Y ahí el ejercicio ya queda un poco más resumido que llega a lo que les había indicado anteriormente.
La idea es que teniendo esta presentación, si alguien igual quiere hacer la comparación, puede hacer esto con límites por aproximación y va a llegar igual al mismo resultado. Chiquillos, y esa es la ventaja por lo menos en la prueba, a ustedes no les exigen trabajar por uno o por otro. Ustedes están diciendo, chiquillos, ustedes tienen dos formas de calcular límites. Elija cuál le acomoda más. Solo saben, sí, pueden hacerla con una aproximación y con un elemental, pero si van a ocupar aproximación, acuérdense de la restricción que les dije. Al menos tienen que evaluar 4 o 5 números grandes. No pueden hacerlo con menos. Ese es el detalle. Porque si lo vais a hacer por aproximación, no me podéis reemplazar por un número. Ese es como el detalle. Ahora, hay ejercicios de este estilo, y ustedes se dieron cuenta cuando trabajamos el miércoles, que había resultados que le daban un número como resultado del límite. Pero también me pasó que había otros que le daban 0 como resultado del límite. De hecho, uno de los que hicieron el miércoles le dio 0. Eso se da en particular, chiquillos, cuando tenemos una expresión de este estilo. Si se dan cuenta, ustedes me podrían decir, profe, exactamente lo mismo. No. Miren las dos expresiones que tienen ahí y cuando ahora yo les pregunto, chiquillos, ¿cuál es la potencia más grande que tienen ahí? X3. Ya. Pero ese el x elevado a 3, ¿está en las dos funciones? No. No, acá estaban las dos. Claro, pista, y que de hecho yo igual les digo un spoiler ese día. Cuando yo tengo las dos funciones y está la misma potencia como máximo, el resultado del límite siempre va a ser un número. Distinto de 0, pero va a ser un número. Cuando tienen esa situación, el resultado del límite siempre va a ser 0. Sí, pero siempre tiene que ser en ese orden. La potencia de abajo tiene que ser la más grande. Porque si es al revés, de partida nunca les van a poner un ejercicio así acá. Porque si no, no se puede hacer con lo poco que manejamos de límite. Habría que ocupar otras herramientas que nos enseñan en este curso. Entonces, la otra opción posible es tenerlo acá. Ahora, vamos a comprobar como lo hicimos recién, solo que el paso ahora es un poquito más simple. Entonces, ejemplo 2. Y calcula el límite de esta cosa. ¿Me entienden ahora por qué el miércoles les dije que esto no se lo quería explicar en 10 minutos? Era para más de 10 minutos, por eso prefería demorarme un poco. Sí, al final iba a ser peor, no, ya. Yo prefiero que vernos separados. Entonces, sigamos la idea que nosotros habíamos dicho anteriormente. Primero, elegir la potencia más alta, que sería el x elevado a 3. Y esto, lo que vamos a hacer es dividirlo en cada uno de los términos. Entonces, esto les queda x al cuadrado y x cubo menos 1 x cubo la primera parte, los dos primeros pasos creo yo que son los más rápidos de entender. Elegir la potencia más alta, dividir todos los términos que yo tengo en mi función con esa potencia que escogieron. Y el siguiente paso sería simplificar. Que de hecho aquí si se dan cuenta, miren, estos no es necesario simplificarlos porque están listos. ¿Qué es lo que vamos a simplificar? Los dos que están a la izquierda. Chiquillos, tienen arriba 2 y abajo tengo 3. ¿Con cuánto se quedan abajo? 1 partido en x. Menos, eso de ahí que se repite. X partido 3, X partido 3. No. Nada. No, vamos a hacer 10 partido de 10, ¿cuánto es? 1. 1. X partido 3, X partido 3, 1. Si el mismo no es la misma letra, tiene el mismo exponente, 1. Y eso se queda igual. ¿Por qué se queda igual eso, profe? Es que es un número con un X cubo. No hay nada, es que no hay nada más significar. No, el 0 viene a continuación, cuando lo aplicamos el límite. Sí, porque aquí yo no simplifico los data. Pero en esto sí, porque tengo X arriba, X abajo, X arriba, X abajo. Si tengo un número en la X, está lista la expresión, que era lo que andábamos buscando. Entonces, miren lo que tenemos acá. Un número, algo con X, algo con X, algo con X. Si yo aplico sin escribir esto, ¿qué sería? 0, 0, 0, 1. Entonces me va a quedar 0 menos 0, 0, 1 más 0, 1, 0 partido 1, 0. Siempre cuando les pasa una situación así, obviamente la prueba no puede llegar ya a la bestia a decirme, profesor, 0. Eso yo se lo estoy anticipando para que cuando yo desarrolle, yo sé que tengo que llegar a 0 sí o sí. Ah, pero hay que desarrollar igual. Sí, chico, si eso es lo que te van a evaluar.
Lo primero que dice la prueba de cálculo, todo ejercicio tiene que consultar. ¿Y no se puede escribir con la potencia de abajo? No puede. Que la- Háganlo en el examen que no se lo reviso yo. No lo hagan. Profesor, Le van a, por mayor razón, le van a poner cero. No, si todas estas cosas, y lo que yo acá estoy diciendo antes de que hagamos esto, es solamente como para que usted sepa, si llegan a enfrentarse a una situación así en prueba o examen, ustedes ya saben a qué tienen que llegar. El resto es como hacer el camino, porque yo sé que es cero y ya tengo un 1, tengo un punto listo. O sea, porque yo sé qué hacer. Por otra parte, cuando tengo un ejercicio de este estilo, que tengo la misma potencia, yo sé que el resultado va a ser un número y que va a ser distinto de cero. Ese es el otro detalle. Y que va a ser, por ejemplo, si de hecho, el consejo que yo les doy, porque aquí no se lo dejo tanto como tarea, los ejercicios que hicieron, por ejemplo, por aproximación, después los pueden intentar hacer así. Ustedes ya saben a qué número tienen que llegar. Entonces ahí tienen una forma de practicar esto, si quieren irse por este lado directamente. Ahora, terminamos esto para que les quede anotado ahí. Una cosa lineal, cuadrática, polinómica, composición de funciones, límite. Son 5. De hecho, a ustedes yo les dejo habilitado el cuestionario de una guía resumen y les voy a decir qué ejercicios preparar. Porque la guía tiene harto, les voy a decir, chiquillos, corto y preciso. Porque al fin de cuentas, con un ejercicio podéis explicar todo de cada una de las funciones. Para que sean más orientados, no les voy a decir que hagan la guía entera. Los conozco, no la van a hacer. Entonces, prefiero decirles ser más enfocados que 5 ejercicios sí me lo pueden hacer, a decirles que hagan la guía entera, que son 12 o 13 ejercicios, no sé cuántos son en realidad. O sea, yo sé que más de alguno lo puede hacer, pero la mayoría no lo va a hacer. Aquí, insisto, lo voy a colocar por lo que les dije anteriormente. Entonces aquí en este momento, que era lo que le decía a su compañero, en el momento en que yo separo el límite a cada uno de los términos que yo acabo de generar, 0, 0, 0, y ese de ahí que se adquiere 1. Entonces toda la expresión al final termina siendo 0 menos 0, 1 más 0. Y el límite va a ser 0 en ese caso. Por eso es que ustedes cuando hacían ejercicios por aproximación tenían en algunos casos que la función que les daba, al evaluarla tantas veces, se acercaba a 0. Que fue cuando estábamos hablando al final de la clase del miércoles, cuando les mostraban notación científica. Y de ahí cuando las chiquillas me preguntaron, aprendimos dentro de la misma clase cómo pasarlo de notación científica a que les muestre puro 0. Entonces ahí ya tienen una pequeña pillería si es que les pasa esta situación. Uno más grande que otro, ya saben que el límite les va a dar 0. Cuando los exponentes sean iguales, entonces el resultado va a ser un número, pero ese número va a ser distinto de 0. Que esas son como las dos opciones que podrían tener acá. Entonces, obviamente, si yo ya me mecanizo con la lógica de esto, identificar la potencia más grande, dividir cada uno de estos, simplificar, aplicar la definición de límites y después ya aplicar los límites elementales, obviamente cualquier ejercicio de límites para ustedes va a ser mucho más rápido que tener que estar evaluando en 4, 5 o 6 números gigantes su función. Además que va a depender mucho de esto, cómo va a estar armada la función, porque puede ser una función así con números simples o como en el ejemplo que teníamos acá, que le empiezan a aparecer números entre medio. Eso puede hacer que, por ejemplo, al tener que evaluar, eso sea más demoroso a tener que evaluar esto, porque x cuadrado menos x cubo más 1. En el otro es 4 por x cuadrado más, y tienen más números en general. El que va a tener problemas va a ser el que tiene la calculadora chica. El que tiene la calculadora grande simplemente arma la función al principio y después empieza a cambiar los números rápido. Entonces ahí tienen una ventaja. Pero que esa función queda bajita. La función esa, la función calculadora. Claro, que vayan a trabajar con la misma, solamente tenéis la estructura, como es un molde, tú vas cambiando solamente el número donde está la X, ¿no? Todo lo demás te queda igual. Por eso no me enfoco en ese caso. Yo tengo la otra, yo uso la de pantalla chica y en general es una tortura tener que hacer estos ejercicios con aproximación. Pero igual es una alternativa en ese caso. Chiquillos, la idea es que a continuación intenten hacer esos 3 ejercicios propiamente tal
con límites elementales. No sirve que lo hagan por aproximación, no. Tienen que tener muchos ejemplos de por aproximación, muchos ejemplos por elemental, entonces hasta que ustedes terminen decidiéndose cuál es cuál. Recuerden hacer como un mini punteo de lo que tienen que hacer. Identificar la potencia más grande, luego que la identifican, dividir cada uno de los términos que están ahí adentro por esa potencia. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice en la instrucción? Pero cuando se multiplica, cuando lo digo que Claro, pero igual voy a terminar aplicando porque mira, acá 1 partido de ahí también, porque si lo que pasa es que hay una potencia, solo que ahí sabemos que sube, entonces entra dentro de la categoría de los límites como constante dividido una potencia. Y ojo con el último que tienen, chiquillos, el de acá. Antes de ponerse a elegir a lo este el tema de la potencia, sepárenlo en dos, que ahí se concentran solo en la fracción y el número, bien gracias, límite de una constante, chao, y se despreocupan de él. Siempre en ese caso es como separo primero y después empiezo a trabajar individualmente. ¿Sí? En este tipo de ejercicio el problema lo tienen acá, cuando tienen estas fracciones en particular. Ya ustedes pueden hacer como el salto con esto, es una de las cosas donde yo podría saltar. Esto solamente lo vamos a ver hoy que estamos trabajando ya con esto. La idea es que en este momento yo aplico la definición de qué es el límite de una constante o qué es el límite de una constante con una potencia. Eso es lo que andamos buscando. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaba acá? Límite de una constante va a quedar el mismo número, límite de esto, 0, límite de esto, 0, y eso va a ser la misma constante. O sea, en resumen, después de toda esta tortura, al final queda 8 más 0 partido 0 más 1. Y 8 partido 2 les da 4, que es el valor del límite del primer ejercicio. Entonces, la idea es así como un poco ya más comprimido. Elijo la potencia más alta, divido todos los términos de mi función, simplifico, aplico el límite directamente por separado y finalmente en ese caso aplico los límites elementales. Límite de constante, el mismo valor, límite de esta fracción que se nos genera, 0. Y después simplemente ya es rematar los resultados posibles que les podrían dar. Si alguien le dio el tiempo para confirmarlo con límite por aproximación, debería llegar exactamente al mismo resultado. Ahora, en el segundo caso, ustedes ya sabían a qué valor les tenía que dar el límite. Que les tenía que dar 0. Por la diferencia que se daba en este caso, que no teníamos la misma potencia máxima. Entonces, ¿cuál era la potencia máxima en esta expresión, chiquillos? 3. X elevado a 3. Entonces, dividimos todo esto por X elevado a 3. Si esta primera parte generalmente es la que más se acuerdan porque es bien como repetitiva, para no decir otra cosa. Empezamos a simplificar donde se pueda. Acá arriba tengo 2, entonces aquí me voy a quedar con 1. No se puede hacer nada, no se puede hacer nada. Y aquí se van los dos X elevado a 3. Entonces esto quedaría al final 6 partido X más 20 partido X3 25 partido X cubo más 3. De ahí ya saben 0, 0, 0 y 3.
Entonces ya en ese caso, de hecho yo diría que ese ejercicio es bueno porque al final, claro, yo ya sé la respuesta a la que tengo que llegar, pero me sirve para practicar en el paso a paso para cualquier ejercicio. Pero en la prueba no va a haber uno con X diferente. Es súper relativo eso. Pero y si fuera en el caso de la prueba, le podemos poner automáticamente 0, tenemos que igual ¿Cómo me empezar demostráis que es? por la regla que usted me dice. Pues. Es que eso no es regla, yo te lo estoy diciendo solo como una forma de saber si yo tengo que llegar a hacerlo. Nada más. Eso. O lo mismo que yo te digo, si sabes que tú tienes la misma potencia, no me pueden decir el resultado de un número. ¿Cachai? O sea, sí, sabemos que hacer un número, pero ¿cuál es el número? En ese caso yo sé que es 0, pero tú me estás demostrando esto es el desarrollo que a ti te piden en la prueba para decir que eso es 0. Si es que no lo hago por nivel y por aproximación, claro está. Porque si lo hago de esa manera, obviamente, profe, evaluando, ahí se entiende que está el desarrollo. Pero esencialmente este tipo de ejercicio yo lo suelo colocar, uno, por si es que me llegara a tocar alguna vez, y segundo, porque en realidad te sirve de una manera concreta para practicar el paso a paso, sabiendo a qué tengo que llegar. En estos ejercicios no, o sea, ustedes saben que tienen que llegar a un número, pero no saben cuál. En ese tú sí sabes cuál es el número, que sea. Esa es como la diferencia. Y bueno, el último, que era el ejercicio en especial, por decirlo de alguna manera, porque si se daban cuenta tenían una suma de dos funciones. Entonces, antes de elegir en ese caso cuál era la potencia que era más alta, yo antes de hacer eso tenía que separar. Separaban dos límites inicialmente y después me iba a trabajar solo con la fracción. Entonces, en este caso, tengo límite, el x cuando tengo infinito, toda esta cosa. Entonces, la idea en este caso, que de hecho a una de esas compañeras se lo comentaba, antes de hacer cualquier cosa acá, chiquillos, primero separen. ¿Por qué? Porque si yo no separo, ustedes qué van a decir, profe, la potencia más alta es el x elevado a 4. Perfecto. Pero los angelitos que van a hacer toda la división en todos los términos, incluyendo el 8. Y el problema es que ahí me van a eliminar un número que no hay que eliminar. Por eso es importante, primero separo en dos límites, en uno donde me voy a calentar la cabeza solo con la fracción y otro que van a guardar. Que fue la propiedad que les decía, si yo tengo una suma o resta de dos expresiones, separe las dos. Entonces ahí miren, eso va a ser 8. Es un límite que ya lo tienen calculado al tiro. Entonces ahora me concentro en el que realmente me va a molestar, que es la fracción directamente. Entonces mucho ojo con eso, porque como les digo, por lo menos la última vez que yo hice cálculo, que fue en 2023, salió un ejercicio así. Y el tema es que al no hacer esa separación inicialmente, ¿qué pasaba con el número que estaba solo? Se moría, porque como lo dividían por la potencia, te quedaba un número partido de una potencia. Chao. Y el resultado del límite les quedaba corto al valor que originalmente les daba. Peor, hubo algunos casos en que los chiquillos trataron de hacerlo de las dos formas, por aproximación y por elemental, y se dan cuenta que no llegaban al mismo resultado. ¿Cuál era el problema? No sabían cuál de los dos estaba bien. Es que es normal, y claro, y se te va, y se te va, y se te va el tiempo. Y la idea es que no les pase eso. Entonces, por eso, siempre en una situación así, antes de hacer cualquier cosa, separe. Y ahora yo solo me concentro en este de acá. Porque ustedes ya saben que eso va a dar 8. Nada que hacer. Entonces, potencia más grande que tenemos acá, el x elevado a 4. Entonces, esto va a quedar 12 x elevado a 4 partido x elevado a 4 más 21 partido x elevado a 4 partido x elevado a 4 más 3 partido x elevado a 4. Simplifican. Esa de ahí no les va a pasar nada. Entonces me queda 12 más esta cosa dividido esta cosa más 3. Sí, que el 21 de arriba y el 3 de abajo. Aplican los límites. Que ya saben que los de las fracciones van a dar 0.
y se van a quedar al final solamente con los números. Entonces aquí 0, 0, y esto le va a quedar 12 más 0 partido 0 más 3, y esto de acá daría 4, pero esto era el lado izquierdo del límite, nos falta sumarle los 8 de la otra parte. Entonces finalmente va a ser los 4 que sacamos acá Más 8. más los 8 que teníamos originalmente, y el límite de eso va a ser 12. 12. No se olviden esa parte al final, porque aquí ustedes se enfocan mucho en la fracción, pero no olviden. De hecho, ¿qué les recomiendo? El día de la prueba, si llegan a tener una cosa así, este límite píntenlo con algo, márquenlo con un color, porque cuando esté terminando acá, no se olvide agregar ese valor, porque de repente me dicen, profe, el límite es 4, y yo les digo, ¿y esos 8 que dejaste botados dónde están? Entonces, claro, no es que le vaya a poner 0, pero es como obviamente te equivocaste en lo más fácil, hiciste lo más difícil y claro, te faltó el 8 en ese caso. Entonces, siempre cuando tengan una separación, y piensen que puede ser una suma o una resta, entonces la misma historia. Me encargo o siempre dejo liberado un límite de una constante y se enfocan en ese caso en la fracción horrible que van a tener, que ese es el cacho que van a tener en este tipo de ejercicios en general. ¿Vale? ¿Dudas? Consultas, chiquillos, chiquillas. Esto es puro practicar acá. Ya no hay más receta con esto. De hecho, en la lámina siguiente yo les digo, si quieren hacer límites tienen las dos opciones. Lo que vimos el miércoles, evaluar, pero eso sí con 4 o 5 valores grandes, no puede ser con menos. Plan B, aplicar límites elementales. Ya en general para los problemas que vienen a continuación, queda siempre a criterio de ustedes cómo desarrollar esto. Eso es lo importante. ¿Qué es lo que vamos a hacer de aquí? Vamos a hacer un par de unos 2 o 3 ejercicios de la guía, principalmente para ya aterrizarnos a problemas contextualizados, que es más o menos la idea, porque ustedes, por ejemplo, cuando estén trabajando en una prueba, no les van a decir explícitamente calcula el límite. Entonces me van a decir, profe, ¿cómo sabemos que vamos a calcular el límite? Bueno, primero porque van a ver una fracción así, y segundo, porque dentro de la pregunta le van a decir, siempre va a aparecer algo que te va a decir indefinidamente o para un tiempo muy grande. Acuérdense del concepto del infinito, que nosotros lo que hacemos es que en el eje horizontal casi siempre tenemos tiempo y los límites están relacionados cuando yo ocupo un valor muy grande, que era lo que ustedes hacen, por ejemplo, el menos. Entonces, el problema 8 de la guía 2 dice lo siguiente, aquí está acotado de esta forma. Dice, el costo en dólares de producción de X cantidad de artículos se modela mediante la siguiente función. Entonces tienes 400 partido X más 20. Entonces, si se dan cuenta, parten con un costo muy alto y después va disminuyendo a medida que aumenta la cantidad de artículos. Entonces, primero nos dicen cuál es el costo de fabricar 2, 20 y 200 artículos. O sea, reemplazar la función, no les piden nada al otro. Y aquí lo que nos importa. ¿Qué ocurre con el costo de producción a medida que la fabricación de artículos crece indefinidamente? Para responder, puede completar la siguiente tabla. Entonces, en ese ejercicio lo están forzando a que hagan por aproximación. Entonces, háganlo por aproximación, no hay problema. Si después lo quieren comprobar por elemental, no hay problema, van a llegar al mismo resultado. Entonces, la primera, chiquillos, evalúen la función en 2, 20 y 200. Y después completen la tabla que tienen abajo, que va a variar el data me lo corto. Para los que están con la guía, problema 8, a menos que haya cambiado. En general en estos ejercicios chiquillos de prueba, siempre la pregunta A es como evalúen. Es como para ganar algunos puntitos y en la siguiente pregunta es lo de aplicar el límite. Siempre que aparezca a lo largo del tiempo, a largo plazo, indefinidamente, te está haciendo el guiño de que hay que hacer el límite, ya sea por la aproximación o por límite elemental. Profe, pregunta, para ese método tenía que meter la función en la calculadora por un número. Por cada uno de esos números. O sea, tengo que ir reemplazando el X por los números que te están dando. Ah, Sí, sí, pues se reemplaza. Sí, pues lo que hicimos el miércoles, que era puro evaluar todo el rato. Solo que evaluaban el número grande, ahí se
se van igual un poco al chancho con el problema, pero es para que se entienda la idea del límite por aproximación. Sí, la A es como una evaluación cualquiera, de hecho le van a poner algún número chico, así como para que se acuerden cómo evaluar una función, y en la B ya les piden calcular el límite. Por si acaso, chiquillos, el miércoles que tenemos el taller, la idea es que el taller parta a las 9:10, para que tengan una hora, el taller dura, o sea, la hora dura una hora. Los grupos los voy a avisar entre lunes y martes, voy a mandarlo. Igual yo lo voy a tener acá a mano y entra todo el curso al tiro. No lo voy a separar en dos grupos porque al final somos como 24, 25 los que están viviendo regularmente, así que caben unos 7, 8 grupos dentro de la sala. Y el viernes tocaría lo que es ya preparar la prueba 1. Y cuando termine la clase les voy a decir qué ejercicios quieren que preparen en esa guía en particular. O sea, pueden preparar todos, pero me interesa, me voy a enfocar en 5 como para que los tengan claritos. Y obviamente cualquier otra duda que tengan, no hay problema con eso. Profe, Voy a decir como aquí se supone que por ejemplo, acá me están pidiendo cuál es el costo de producción de fabricar 220 de artículos. ¿La X tiene que nombrarlo? por 2,20 y 200. Sí, reemplazar. Y después le ven eso. Y ya sabes cómo. Acuérdate que el 20 va separado, eso sí. Es la fracción y el 20 va por fuera. Ah, ya. Sí, porque si no te va a dar un. ¿Por qué? Ahí al final finalmente Porque el 4 es el de la fracción, ¿cierto? Sí, ya, pero el 8 es el otro límite que teníamos. eso es lo que no entiendo, es si se hizo como 2 igual, pero con otra operación, ahí No, pues acuérdate que esta era nuestra función original, la fracción más el 8. Acuérdate que y nosotros lo que hicimos fue, para no meter el 8 dentro de la fracción, lo separamos en dos. El límite de la fracción, que es todo lo que tenemos acá, y aparte nos queda el límite del número. ¿Por qué? Porque si yo meto el 8 dentro de la fracción, cuando yo hago la de dividir por todo, me va a quedar 8 partidos x a la cuarta, y eso se me hace 0. Esa es la idea, de dejarlo aparte. Claro, y además, ¿qué es lo que pasaría? Que al final ustedes me dirían que el límite es 4, no 8, o sea, no 12, y ahí estaría el error. Entonces se trabaja por separado en ese caso. ¿Con qué se fabrica más cuesta menos? También No te vale. no, si era mismo, Ya no quiero saber. Ya, y para una producción infinita el costo va a tender a $20. porque no van a entender. No va a ni aumentar, va a ser aumentar $20. así es, no como el costo va a seguir siendo. Ya sabes cómo lo pero por eso es que no tiene nada. Y 400 partido del número, cierra paréntesis, más 20. No importa eso. ¿Por qué me da así?
Y tengo que poner cuando me preguntan con el costo de producción, tengo que poner el costo de producción al fabricar dos, tanto, en cada una. En la primera no tanto, para la segunda sí. En esa tú respondes. Ah, porque por ejemplo eso me dio la... Ah, son los primeros, ya, Sí. es que ahora sí, es que estaba confundido con lo que está diciendo la bella. Esa es la... No, pero sí, esa ahora es la no. B. Ah, ya. Y algo más, no, en este no. Por ejemplo, en pruebas, si te piden evaluar, ahí responde así como el costo. Ah, ya. Pero acá, no, sí. Lo primero principalmente como para, así como, acuérdate de cómo reemplazar. Ya. Y aquí reemplaza con números más grandes. ¿Ah? El tiempo. Como son niños muy básicos, entonces por eso no vamos a decir así. Pero si tienen el cuaderno bien, como tienen el cuaderno lleno de sol. En este caso sería... En este caso sería el costo de producción disminuye a medida que va incrementando La cantidad de artículos. Ya. Si lo pensamos a la punta. Ya Ya, sabes, no es pero- el primero ni el último ejercicio tonto que tienes. Ya, pero es como para soltar la mano porque si no, no lo hubiese entendido. No, pero perfecto. Primero que termino completo de todos los ejercicios. Cuando les diga, ¿cachai? Los ejercicios de la guía resumen. No, que prueba en el taller al tiro. Ahí, profe, tengo una duda. Oh, no, soy muy sapo. Igual ahí no le voy a decir nada para que no se sienta personal. No, a ningún grupo le digo. Pero eso. Sí, no, sí, obvio. Soy rencoroso. A la tabla, chiquillos, ¿cuánto les va dando el valor? ¿El primero, perdón? 20,4. 20,4, 20,04. A ver, vamos a hacerlo. ¿Con cuántos ceros? 3,0. 3 ceros, sí. Y el otro 4. Pero se supone que eso no es un valor en pesos o en unidades, ¿o no? ¿Cuánto No, es? son dólares. ¿Se acuerdan que estas son las unidades y eso es el costo? Chico. X es la cantidad de artículos, C de X es el costo. Pueden tener... ¿Qué pasó, Ronald? ¿Qué no te convence? No sé, no. Acuérdate que esto es plata, pues, y son dólares. Entonces yo puedo tener un valor así. Porque claro, que yo lo hice con 5 decimales nomás y me da... El primero me da... Por ejemplo, el último me da con 10 millones, ¿Ya? ¿Cuánto te da? 20,000. Pero con 5 decimales y ahí lo pusieron con marco. Ah, pero es porque lo tenéis con fix, pues. Con fix 3, sí. Ahora, ¿por qué lo tenéis con fix 3? Buena pregunta. Sí, pues que habíamos quedado en FIC 2. El año pasado. Pero es que habíamos quedado con FIC 2 en la clase pasada, pues. ¿Cuándo? Yo nunca he hablado de fix. Sí, pues con cuántos decimales. Fue con el norm. No, fue cambiar con el NOR para pasar. Pero de había la dos, notación ¿se acuerdan que le pregunté con cuántos decimales? Por lo mismo. Ah, Porque me maquillaba. Porque tú le colocaste el texto. Sí, pues. No, pero el tema de los decimales va a depender mucho del número. Acá, por ejemplo, necesitas que sean más. Porque para que se vea que hay 0, 0, 0, 0, 0, 0 y mucho 0. Ponle, no lo dejes con fix. Pero es que si lo dejo con Fix 3, después de 1 millón más adelante me da el mismo Claro, resultado. porque no te vas a... Sí, pero para estos casos. A eso voy. O sea, como si tú me preguntas el mismo, yo lo trabajaría sin fix. Ya. Vamos a explicarnos la... Bueno, déjame cerrar la idea de esto. Ya. A medida que ustedes se dan cuenta que yo aumento la cantidad de artículos, el valor del costo termina acercándose a 20, que es la parte de cómo responder esto. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a responder aquí? Al aumentar la producción aumentar la producción de artículos. en X unidades le puse yo. No, es que ahí la brecha de la palabra. Indefinidamente. Lo que pasa es que al decir el indefinidamente está ahí aplicando la definición del límite. Entonces por eso es importante. Es como cuando nosotros en la interpretación de vértice colocamos mínimo máximo. Esa es la clave para decir que interpretación Entiendo. de vértice.
les pide así como interpreta, silencio chiquillos, si les piden interpreta el límite de esta función, yo por ejemplo diría, al aumentar la producción de artículos indefinidamente, porque es lo que tenemos en el eje X, el costo se acerca a $20. Se acerca, se aproxima, voy a buscar la palabra que quiera, porque acuérdense que no hay que olvidar esto, en el límite nosotros nos acercamos al valor, pero nunca llegamos a él exactamente. Eso es importante, porque es parte de la definición del límite directamente. Entonces trabajemos con 9 con el PIX 9. O sea, no le pongan fix, dejen la calculadora de manera normal en ese caso. ¿Y cómo haces eso? Voy para allá, trabajen con el ejercicio 11 chiquillos por dentro. Alumno. Sí, ya vi. ¿Y dónde dejaste el 15 en el libro? Y además, no, lo que puede Por eso tienen que esforzarse. Profe, acá en la calculadora bueno, acá con 6 sería. Entre manejo. menos 6 de cuadrado. No, y cuando cubren los Cuando hay menos número, si yo, por ejemplo, le he dicho evaluar menos 6, ahí yo le pongo mi paréntesis. claro. Este menos viene por fuera. Que la S vale 6. Eso. Profe, O sea, que no, me refiero a tener simples. Entonces, y ahí apretar el dos. La idea es que apretar el dos, yo cuando hacemos te muestro los. Si la aprieto, me va a mostrar en notación científica cuando sacamos el chico. Y era el cacho que cuando llegué hablamos de la clase de miércoles. Con eso ahora lo que yo muy chico y no hay error. Eso. De todas maneras, lo hizo su. se modela la preparación de un deportista y la relación de los planos con la función fx, donde Cuidado con la función acá, acuérdense lo que les dije, a ver, tienen una fracción con los números, separen al principio el límite para que no tengan problema. hay que hacerlas con... O sea... Chao. Lo separamos en dos para que no se perjudican porque se pueda hacer. Porque aquí hay que tener cuidado para extraer el menor peso del expansor. Pero ¿por qué no vas a hablar de sillas? Yo lo hago para Y eso no tiene que ser tan preciso que por eso tenemos la 1, la... ¿Qué cosa? ¿Qué cosa con la? Que f de x significa los... Y la 1 dice, está hablando de días. No, pero si te dice X días, ¿es reemplazar? Claro. Sí, acuérdense siempre, para estas preguntas, nunca les van a dar el valor de la I, les van a dar el tiro uno de ellos, va a llegar a reemplazar. Por ejemplo, esta pregunta es como un calco de prueba, porque es como te doy un valor para reemplazar, o si se te olvida el límite, al menos sacáis un punto, haz el límite y después interpreta, que fue como lo que hicimos acá al final.
¿Está dividiendo el mismo número? ¿O la misma letra? Y en el segundo ahí se va a una división. O sea, porque le va a dar uno. Casi siempre la primera pregunta como este estilo de los límites como una de reemplazo. Como cualquiera. ¿Y puede haber un problema de que revela el límite de No, te han pedido uno de los dos. solamente una? Y de hecho, en este ejercicio, por ejemplo, te obligan a ocupar el límite de elemental. Pero en prueba, por ejemplo, no te hacen esa condición. En la prueba tú puedes usar cualquiera de los dos. De hecho, por eso, yo generalmente, que es lo que hacía antiguamente, enseñaba solamente el límite elemental. Pero en realidad me di cuenta que también podía enseñar en la aproximación como un plan B. No es el óptimo, porque es mucho más, pero pucha, te da una alternativa para poder resolver el ejercicio. Bueno. Y además que los primeros ejercicios de la guía están armados como el límite de aproximación, entonces igual hay que enseñar. Pero se supone que el resultado que nos da el límite es el fx, o sea, Claro, serían los segundos. Si por ejemplo un chico entrena mucho tiempo, ¿cuál va a ser ¿cómo se llama? ¿Cuál sería como su tiempo? Claro, ¿cuál va a ser el tiempo al que optaría? Por ejemplo, se entrena indefinidamente. Los segundos se acercarán a eso. O se acercarán porque debe formar decirme que llega al punto No hay que hacer un motor. sean 100 ¿Profe? ¿Me poniste un poquito? Yo creo que la razón sería repasar un día el protector que se acercará a los 10 segundos para Claro, puede ser una opción. Al entrenar mucho tiempo o al que largo plazo, ahí pueden jugar con repasar mucho día. Sí, sí, la cosa es decir que ese tiempo va a ser muy grande. Es una... Esto es que estaba viendo el ejercicio. No, si está bien. ¿A quién la ve, profe? Ya.
Ya sabéis que el 15 va por fuera, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto. Pero ahí, pues, x cuadrado con x cuadrado. Ya es que no. 1, pues. Ah, Uno, ahí te equivocas. ya, por eso ya quedó pegado. Sí, pues. Y acuérdate que ese de ahí te queda igual, pues menos 3 partido de x cuadrado. Si ese no le simplificas nada, pues. ¿Por qué no? No, pues si es 3. Ah, ¿por qué? Sí, pues si te dividiste por x. Mira, está con modo borrar, Bueno, ¿cierto? sí. Hasta aquí estoy súper bien. Dividiste todo por x cuadrado, Ya. ¿cierto? Ya, pues entonces eso se mantiene. Y ahí tú simplificas, pues x cuadrado con x cuadrado te queda menos 1. Ah, es que me había saltado un paso en eliminar al tiro Sí, pues entonces, permiso. Como para ordenar un poquito. Entonces te va a quedar 3 x cuadrado en menos menos uno. 1 partido 10 x cuadrado, que eso no le hace nada. Y ahí te va a quedar 0,2. Porque ahí se te van las x. ¿Cachai? Entonces. Pero aquí todavía lo puedo simplificar, ¿o no? No, pues. No, porque esto está tan separado. Mira, piénsalo así. Ah, ya. ¿Cachai? Y ahora aplica el límite. Ya. ¿Ya? Está ahí, se te había saltado. Sí, ¿Viste? me saltó un Por eso paso. cuando ahí los chiquillos me preguntaban, ¿saltar o no saltar paso? Depende. Si uno está mecanizado ya con la idea, podía hacerlo. Cuando todavía te falta, mejor sigue haciendo el paso a paso lento y después en ese caso le das a saltarte paso. Por lo menos la. No, te queda igual. Y ahora a mi derecha. ¿Cachai? Que si te das cuenta, ahí están esos, que son los que yo más cero, y aquí están estos, que son los números. Ya. Y me quedé pegado. ¿Cómo les quedó esta cosa? Hay que agregar 6. Sí, pues el X, solo reemplazar la X en el ejercicio arriba. Este ejercicio ahora toma sentido con el problema que hicimos antes sin contexto, cuando les daban dos números aparte. Entonces, lo primero, antes de empezar cualquier cosa, separe los dos límites para que yo solo me preocupe de ese de ahí, y el 15 lo dejamos guardado hasta que sea necesario. Por favor, que no se les vaya a olvidar porque suelen dejar botado ese número y después no lo ocupan nunca más dentro del ejercicio. Y después, malo, profe, ¿por qué lo tengo malo? Porque te comiste el 15. Entonces, ahora nos enfocamos acá. Potencia más alta, x cuadrado. Entonces dividimos todo por x cuadrado. Entonces, recuerden que en este punto, cuando nosotros hacemos la simplificación, si yo tengo algo, entiéndase que sea algo, hacer un número, con la x cuadrado no le hago nada, yo lo replico. Es aquí donde yo simplifico. Entonces, la siguiente línea sería la misma fracción menos x cuadrado partido de x cuadrado, 1. Eso de ahí se queda igual. Y acá nos quedaría el 0,2.
elijo potencia más grande, divido todo, simplifico y aplican el límite. Que de hecho después, en algunos casos, aunque no deberíamos hacerlo así, uno pone el límite afuera de todo esto. Y aquí empieza a aplicar en este caso las propiedades. Esa función ahí, o sea, perdón, esa fracción, 0, esa de ahí, 0. Porque acuérdense que nos queda la fracción, número partido de la fracción. Hasta que la seco. Ya, ahí está. Ahí sí voy a decir. Sí, es más. Entonces al final esto que les terminan llevando, menos 1 partido 0,2. 0,2. Y eso les da 5. Menos 5. Ahora, esto de aquí da menos 5, pero no Se le restan los 15. Claro, entonces si juntamos ese de ahí con ese de acá, al final esto va a quedar menos 5 más 15, o sea, 10. Que lo que me está diciendo en este caso es que en un tiempo muy grande de entrenamiento, la marca del deportista deberían ser 10 segundos. O a largo plazo de entrenar, ahí pueden ponerle las palabras que quieran. Al final es indicar que en un largo plazo el deportista apunta a llegar a una marca de 10 segundos. Pero en algún momento hay que indicar el tema de que es un tiempo muy grande, largo plazo o un tiempo indefinido. Pueden decirlo en general. Pero hay hartas formas de decirlo. Y bueno, la primera pregunta que me la había saltado era evaluar el sexo. Que ahí los desordenados de adelante me pueden decir cuánto da. Sí, No, pero 2,26. ¿cuánto? No, 12. 2,26 sin contar el queso. Ah, no, yo tenía No. que Entonces. 12.7. 12,74. Ah, ya, Siete. me están insultando. Ocuparon fix ahí. Ah, lo entiendo ahora. 73255. No, yo lo tengo sin fix. Pelea. 12.732. Es que ese es un cartón de Sí, cigarro. está correcto, sí. Nos vamos a agarrar a combo. Segundos. Ahí tendríamos en este caso la interpretación de. Que a mí no me llegó 14, 12, todo el gasto. El siguiente chiquillo, el 12. Y me mataron, por ejemplo, dice, ¿cuántos de estos negocios habrá a largo plazo? Si te dicen largo plazo, Tengo que aplicar el límite. límite. Acuérdense que es lo que yo les decía, generalmente es muy raro que en estos ejercicios les van a decir explícitamente calcula el límite. Si te dicen a un tiempo muy grande, indefinidamente largo plazo, el límite, al tiro. Ya. La primera. Sí, aproximadamente 28, y aparte que si como salas, uno puede tener como los 3, 4, 5 salas. Ella lo aproximó. Ella lo aproximó. Ya. Vamos a revisar, chiquillos, para que terminemos esto y explicarles todo lo que escribí en el otro lado. La primera solamente constaba en reemplazar en 11 años para saber cuántos minimarket habían. Y eso les daba aproximadamente. ¿Cuánto daba? 27,95. Dije 99. aproximadamente 8. Me gusta cómo me hacen caso a veces. Son 28 aproximadamente. Podemos entrar a discutir respecto al tema si el valor se va para atrás o para adelante, pero como el valor da 27,99,
Es que tendría que ser para adelante por lógica, po. Porque si son personas no podemos tener 99 personas. Es que eso lo enseñaron a nosotros. Pero si es un local o si es un árbol, aumentar para arriba. En este caso. Debería entrar el mismo concepto de todas ¿Qué te formas. dice? Aplica para los dos casos, debería ser hacia atrás, si tú me preguntas a mí. Es que aquí aplica el depende. Por eso, yo en general, si acá por ejemplo lo dejaran cerrado en 28, o si alguien lo dejara en Es que igual- 27, ¿cachai? Diciendo así como lo que comentábamos. Pero es que es lo que le decía yo, o sea, en este caso el local está al 99.8%, igual puede funcionar. Sí, por eso, pero en general, como te digo acá, claro, estaríamos con la discusión, lo mismo con la plata, en algunos casos es para atrás, en otros para adelante, y en realidad uno debería ser siempre para atrás. Pero insisto, son temas que en realidad son debatibles en ese caso, y vuelvo a repetir, si llegamos con una prueba, ahora lo digo desde mi punto de vista, no me puedo hacer responsable si les pasa esto en un examen, que ahí es cuando yo no se lo reviso. Ese es el tema. ¿Es aproximado o no? Generalmente sí, en pauta lo aproximan, redondean hacia adelante. Por eso, pero como les digo, para efectos de prueba, nosotros no hay problema porque como lo reviso yo esto. Pero igual ahí como que podemos poner las dos cosas, po. O sea, el valor. Es que si tú colocáis una nota, por decirlo Sí, po, ahí la justificáis. Claro, si lo justificáis, ahí se podría entender si digo 27 o 28. Pero generalmente por el tema del concepto de límite, acuérdense de lo que nosotros hacíamos, 3,99, 4, listo, y no nos complicamos. Es que esas dos rayitas que Sí, pones que ahí ¿cachai? es como Pero el es que- aproximado. No, pues es que esas son las aproximadas, pues. No, pues la próxima son... Ah, ya. Es como el igual, pero ondulado, por decirlo de alguna forma. Ya, vamos a lo que nos importa, el límite, para no marearnos más con esto. Ya, entonces el límite de todo esto, como nos pedían, no nos pedían elemental, pero lo vamos a hacer así, un poco para aplicar lo que vimos hoy día. La potencia más alta que tenían en este caso era el x elevado a 3. Entonces todos los términos los dividimos por x elevado a 3. Y ya se van dando cuenta, en realidad, que los únicos términos que nos terminan quedando son los últimos. Porque si empezamos a aplicar los límites en los otros dos, van a ser ceros. Entonces, al aplicar límites, ¿qué es lo que pasa? En el primero nos da 0, el segundo también da 0, y ese de acá le quedaría 120. 0, 0, 2. Que es lo mismo que aplicar el límite en cada uno individualmente. ¿Ya? Sí, aquí más que nada porque lo estamos haciendo, estamos reduciéndolo por tema de tiempo principalmente. 120 partido 2. Y aquí el valor no está cerrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Que a largo plazo, habrán 60 minimarques en este contexto o en esta empresa. Entonces, no olvidar en este caso que nosotros calculamos el límite porque la pregunta le indicaba de alguna manera el tema de largo plazo, se dice largo plazo, indefinidamente. En todos esos casos lo que estoy diciendo es como calcula el límite al infinito en ese caso. Lo que está en este pedazo de acá, que yo les recomiendo que le saquen fotos y todo lo demás. 3 cosas importantes. Primero, para practicar y seguir estudiando el tema de límites, les van a quedar los ejercicios de la guía 12, el 14 y el 15. Yo voy a subir la resolución de estos dos, así como el paso a paso se los voy a subir en el ABA, yo creo que durante la semana. Además, en la experiencia 1 ya le agregué una carpeta de resumen y en esa tienen distintos ejercicios, pero quiero que se enfoquen en esos 5, 2, 4, 5, 6, 8. Es uno de cada materia de los que vimos en anatomía. Así que está como súper... Sí, ya está subida, que estaban necesitando no subir, ¿vale? Y por último, esto que está en azul, que les va a ser vital para el RP del miércoles. En la parte de función lineal pasamos muy por encima el concepto de pendiente. Entonces, en ese caso,
yo voy a subir un archivo muy chico para recordarles cómo calcular pendiente, que es el cálculo con las funciones I2 menos I1 partido X2 menos I1. Eso. Le voy a poner un ejemplo como para que se acuerden, porque es probable que para el RP les pidan construir la función. Entonces va a ser bueno hacerle un referente. De todas maneras, igual en el video de función lineal también está explicado, así como con detalle, pero van a tener dos cosas. Para que lo vean con video y por otro lado también una explicación en un archivo muy chico que espero hacerlo ojalá en una hoja a lo más. Si es como más que nada para recordar. Esto se lo voy a estar subiendo entre hoy y mañana, lo más seguro es que mañana durante el día hay como para irme como más completo, ¿vale? Recuerden, próxima semana, miércoles tenemos el RP, viernes la revisión o la preparación para la prueba 1, así que preocúpense de preparar las preguntas. Profe, ¿me ayuda un poquito aquí? Al tiro, pasa la lista.